Hola, buenos días. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Iberoamericana y en particular pues, a Elvia y también a Gloria y todos los miembros del equipo organizador. Esta es la segunda vez que estoy en el Congreso y realmente creo que es una labor que vale la pena y ahí pues, estamos construyendo redes. Bien, el objetivo de esta comunicación, de esta ponencia, pues es básicamente tratar de cambiar en el lenguaje lo que es el terrorismo, la noción de terrorismo por extremismo violento. Eso sería el resumen. Y es una tendencia que hay en relaciones internacionales. Ya en enero de 2016, pues el secretario general de Naciones Unidas presentó a la Asamblea General un plan de acción para prevenir el extremismo violento. En ese plan se dice que el extremismo violento es una afrenta a los propósitos y principios de Naciones Unidas, que socava la paz y la seguridad internacionales, los derechos humanos y el desarrollo sostenible, y que ningún país ni región es inmune a sus efectos. Bien, el extremismo violento, como pasa con el caso del terrorismo, no tiene una clara definición, ni es exclusivo de ninguna región o sistema de creencias. Pero es cierto que en los últimos años, pues, grupos terroristas como el Estado Islámico o Al-Qaeda, Boko Haram, han configurado lo que es nuestra imagen de extremismo violento y el debate sobre la manera de abordar esta amenaza. Bien, ¿puedes pasar, por favor? Siguiente. No hay acuerdo en la definición porque los terroristas para unos pueden ser considerados luchadores por la libertad para otros. Y por eso en la literatura en muchos casos se usan de manera indistinta. Sin embargo, pensamos, hay una corriente del feminismo que piensa que diferenciarlos permite ampliar su alcance y abrir espacios para indagar las raíces y formular estrategias diferentes para su erradicación. Es ampliar el foco. Además, si se conceptualiza el extremismo violento no solo como acción, sino como grupo o movimiento, nos permite ser conscientes de ideologías de odio, del ascenso de estas ideologías, de movimientos racistas, supremacistas blancos, perpetradores de feminicidios, tiroteos indiscriminados en colegios o centros comerciales, represión letal de las protestas de las poblaciones por parte de gobiernos que se resisten a perder privilegios, es decir, violencias que van más allá de los extremismos violentos ligados al yihadismo y similares. Siguiente. Algunos autores, pues, como estos nigerianos, formulan el extremismo violento como la ideología que justifica la violencia para alcanzar los fines de un grupo y el terrorismo sería el acto de violencia. Por tanto, el extremismo es una forma de conceptualizar el problema previo a la acción, ¿no? Naciones Unidas considera que el extremismo violento es un conducto hacia el terrorismo. Este nuevo, tal vez no es tan nuevo el universo de violencias que representa el extremismo violento, pero incluye al terrorismo y a la vez es más amplio. Las víctimas son, pues, personas que sufren atentados, pues, que viajan en trenes, como pasó en Atocha en el 2004, o que pasean por la ciudad, como pasó en Barcelona en 2017, o que son víctimas de tiroteos indiscriminados, mujeres que son asesinadas o desaparecidas camino de casa, como vimos ayer, tantos casos, pero también las niñas que son secuestradas en Nigeria o causadas por motivos de odio racial, etcétera, etcétera. Bien, y hay que decir que aun reconociendo que hay un número de mujeres que participan en él como actoras y responsables, no dudamos en calificar el extremismo violento de patriarcal.
Y es así porque está sustentado por movimientos e ideologías que eliminan la vida de seres humanos, que justifican la eliminación de la vida, y estos seres humanos generalmente han sido cuidados por mujeres, no solo dados a luz, sino cuidados. Y además estos movimientos rechazan y se oponen al avance de los derechos de las mujeres. Los extremismos violentos, sí hay, el impacto es muy grande, no están evaluados convenientemente. Existen datos sobre todo del terrorismo, ahí tenemos los datos, pues víctimas sobre todo, tanto en el sur como en el norte global, pero hay que decir que aunque son más llamativos los atentados, son más llamativos para las sociedades del norte, claro, pero la mayor parte de las víctimas están en sociedades del sur o de lugares que no son el eje céntrico europeo y norteamericano, por ejemplo. De 18.000 con datos del índice global de terrorismo, de 18.814 víctimas, pues la mayoría están en Afganistán, 4.600, en Irak, 4.200, en Siria, en Nigeria y en Somalia. Es decir, estos son cifras de 2017. Nuestro país, España, pues que ha sufrido terrorismo, primero de ETA y después los atentados de carácter yihadista que he mencionado, pues también en algunos casos las mujeres han decidido llamar a la violencia feminicida terrorismo de género. ¿Por qué? Pues una razón, pues ETA en 40 años o más mató 800 personas y la violencia extremista de género en los últimos 15 años ha matado a 1.000, ya hemos sobrepasado las 1.000. Es decir, y sin embargo, la atención que suscita los terrorismos de ETA no es la misma ni la atención ni los recursos que está suscitando la violencia contra las mujeres, aunque es cierto que últimamente están más sobre la mesa después de todos los movimientos de Me Too y de la rebelión del feminismo, etc. Bien, quisiera también poner, pasa por favor, esta es una gráfica del aumento de tiroteos en Estados Unidos. Esto es un número que desde los años 99 al 2017 ven que crece hasta un número de 30 episodios. Esto no son muertos, sino episodios de tiroteos. Esto es extremismo violento y detrás, debajo, hay algo. Y ese algo, pues hay que indagarlo, esa ideología, esa situación psicosocial, lo que sea, ¿no? Pasa. Y me voy a referir a Nicaragua porque, como ya dije ayer, pues acabo de regresar y en Nicaragua, pues en 2018, 57 mujeres fueron víctimas de feminicidio y bueno, tengo la comparativa con España porque eso me hace ver que si en España este año llevamos 50 mujeres muertas, si fuera con esa proporción tendríamos 414. También a 13 de agosto del 2019 fueron 44 las mujeres muertas, con un aumento del 15%. Pero lo grave es cómo son muertas. O sea, ahí estos son datos del Nuevo Diario, pues son secuestradas, asfixiadas, estranguladas, desmembradas, es decir, ahí hay una violencia que es terrible, que conecta con lo que ayer también se hablaba, de que hay una ideología de odio o hay algo debajo que tiene que sacarse a la luz para poder erradicarse. Pasa. También quisiera mostrar que hay otro tipo de extremismo que se está mostrando en Nicaragua y que va en paralelo con lo que en otras ocasiones se ha hablado de terrorismo de Estado. Hay terrorismo de Estado y en este caso podemos hablar de extremismo violento de Estado, porque desde los sucesos del 18 de abril de 2018, pues el número de muertos, sobre todo de estudiantes que se manifestaban en las calles, pues ha subido a unos números, unas cifras impresionantes, más de 300, las cifras cambian según las fuentes, pero es una represión por parte del gobierno, fuerzas gubernamentales, paramilitares, y eso dio lugar
a que las madres de las primeras víctimas formaran una asociación que se llama Asociación de las Madres de Abril, porque fue en abril, además después de estas muertes del 18, el 30 de mayo, que en Nicaragua se celebra el Día de las Madres y que tiene un simbolismo que genera un respeto generalizado, las madres de abril salieron a manifestarse y de nuevo pues, volvieron a unos 15 personas fueron muertas en esa manifestación y eso lo consideran una afrenta simbólica tremenda, ¿no? Esta Asociación de las Madres de Abril ha hecho un museo que está acogido en la Universidad Centroamericana, en la UCA, en el campus, y que tiene este aspecto. Es una cosa impresionante con las fotos de los asesinados y también hay objetos que les pertenecieron, etc. Va a ser solo temporal, pero lo han prorrogado hasta diciembre. Bien, claves del extremismo violento hoy. Podemos pensar que la violencia extremista ha existido siempre, es cierto, ha existido siempre, pero hay dos claves que son características del extremismo violento hoy. Uno es la centralidad de la identidad y otro, la disposición de las tecnologías de comunicación, las TIC, la facilidad de conexión y comunicación, porque muchos de estos movimientos se conectan y se forman a través de las redes, se comunican. Bien, la identidad pues, se ha convertido en una clave importante de radicalización. Estos movimientos, algunos defienden una particular identidad como superior al resto, ser cristiana o musulmana o blanca, los supremacistas blancos que defienden la supremacía de los blancos, la separación de razas, y algunos de sus adherentes pues, conforman ese grupo también conectado con lo que ayer se decía, buscando esa referencia identitaria. Por otro lado, pues, esa capacidad de identificarse, de conectarse, hace más fácil que individuos que están aislados, pero conformen esos grupos, esos movimientos de extremismo violento a través de las redes. El debate sobre la identidad también tiene una dimensión nacional, pues que se refleja también en el ascenso de movimientos xenófobos en países como Francia o España, ¿no? Pues por la defensa de la identidad nacional y lo que significa el ataque contra los inmigrantes, porque eso puede llevar a perder la identidad. Este es uno de los temas claves del movimiento, de los movimientos extremistas. Así es que tenemos no solo yihadistas que clasifican en fieles e infieles, sino también masculinidades tóxicas, supremacistas, xenófobos, etc. Algunos de los conceptos relacionados importantes son la radicalización, el reclutamiento, las redes que se forman, etc. Bueno, esto por ejemplo, esta es uno de los movimientos que están creciendo, que es la hipermasculinidad y el rechazo al feminismo. Que además a veces empieza pues, con eso. Ayer se preguntó, ¿acaso no se ha radicalizado el feminismo? Esa es la percepción de muchos hombres que sienten su identidad amenazada cuando los derechos de las mujeres crecen. Y eso hace que también se formen universos en la red, como esto que es Manosphere, y ahí en la Manosphere pues, se reúnen pues, grupos de hombres pues, que rechazan a las mujeres, también un grupo que son célibes involuntarios, es decir, que no acaban de tener relaciones y eso les genera una agresividad enorme contra las mujeres. Es decir, hay muchos factores, pueden mirarlo en la red, Manosphere, y ese sentimiento de masculinidad amenazada hace que el género esté en el centro de uno de los extremismos violentos más extendidos en redes a lo largo y ancho del mundo. También
sucede que en las sociedades, bueno, todas las sociedades, conforme las mujeres avanzamos, existe una competencia por los empleos y eso también causa agresividad contra las mujeres. Y luego está el factor que nos menciona Rita Segato en su libro, el cuerpo como territorio, y ayer también se mencionaba, ¿no?, como el ataque a las mujeres pues es un... Rita Segato dice que va más allá de lo sexual porque es una territorialidad que marca el dominio de un grupo de hombres sobre otros, ¿no? Entonces, bien, en el caso de los extremismos yihadistas, pues los estudios señalan que las raíces están en una gobernanza negativa, en la corrupción, o sea que inicialmente pueden haber surgido en contra de regímenes corruptos, también en agravios históricos sin resolver que vienen del colonialismo, o en esto hay mucha unanimidad, que algunos de estos grupos surgen como reacción a las prácticas de brutalidad y abuso de los derechos humanos por parte de las fuerzas y miembros de seguridad del Estado. Siguiente. Bien, las mujeres y el extremismo violento. Hay bastantes estudios, mucha literatura sobre las mujeres que se involucran en movimientos extremos. Hay más de las que se involucran como actores, como actoras, que las que se oponen a los movimientos extremos. Por ejemplo, el Parlamento Europeo ha llevado a cabo un estudio sobre la radicalización, cómo llegan a radicalizarse las mujeres. Hay otros estudios. Y lo que se ve, haciendo un resumen de diversos estudios, Betty Carter pues llega a decir que hasta ahora se habían ignorado las intervenciones de las mujeres en la prevención del extremismo violento y que ahora ya se empiezan a tener en cuenta. También se había subestimado el potencial de radicalización y cada vez hay más conocimiento de los complejos roles que pueden desempeñar las mujeres en estos movimientos. Ha habido también un incremento en acciones violentas extremistas por parte de las mujeres, especialmente ataques suicidas. Pues ahí están los datos del 85 a 2008. Un cuarto de los ataques suicidas pues fueron llevados a cabo por mujeres. De 434 atentados con bombas suicidas que llevó a cabo entre 2011 y 2017, 244 fueron perpetrados por mujeres. Las razones de estas mujeres suicidas son múltiples. Lo hacen o bien como opción ideológica, que también, pero también para defender a su familia o para terminar con una vida que consideran miserable. O sea, para quitarse del medio porque no merece la pena vivir, en otros casos por las mismas complejas razones que los hombres. Bien, existe también una relación entre extremismo violento y violencia contra las mujeres y las niñas, de modo que hay todo ese universo de violencias que conforman pues, otro tipo de guerra, no les llamamos así. Ayer se dijo que las guerras convencionales pues, ya no son la parte más destacada de las violencias, sino que existen todos estos universos y que tenemos que pensarlo, ¿no? Por eso la pregunta para las mujeres: ¿es tiempo de reabrir la conversación sobre mujeres y paz? Esto es lo que se plantea Saidi y Nansen en 2018. ¿Qué papel pueden jugar las mujeres organizadas, no las mujeres en general? ¿Qué tan importante protagonismo han tenido en la defensa de la paz, en la promoción de la paz, que lograron que el Consejo de Seguridad pues, aprobara la resolución 1325 en el año 2000? Pues ese papel de agentes de paz se puede ejercer ante las violencias extremistas. Esta es una pregunta que yo creo que es la pregunta hoy que vale la pena que nos hagamos y que abramos ese espacio. Lo cierto es que el feminismo no ha sido muy proclive a abordar la problemática del terrorismo.
solo ha tenido un interés marginal entre las teóricas, mientras que se ha prestado mucha atención a la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad. Hay muchas razones para esto. Primero, porque el extremismo violento no hay un acuerdo internacional sobre la definición, ni tampoco sobre la definición de terrorismo. Y a veces, bueno, la conceptualización de terrorismo está sujeta a intereses de los actores políticos y lo que también se mencionó mucho ayer, la estrategia de lucha contra los extremismos violentos está securitizada. Es decir, tiene una fuerte carga de militarización y desdén por los derechos humanos. Es decir, que prácticamente todo vale contra el terrorismo en este caso. Además, está impregnada de rasgos de masculinidad dominadora y entonces meterse en ese jardín pues es problemático. Es decir, ¿cómo vamos a entrar las mujeres organizadas en un espacio que está tan marcado por estos valores y tendencias? Bien, pero lo cierto es que si miramos las violencias, las mujeres para construir la paz se han levantado y han montado movimientos para ir contra la violencia en la guerra. Entonces, estas violencias que ya hemos visto impactan las vidas de hombres y mujeres en el norte y en el sur. Son violencias extremas, ¿no? Ya hemos mencionado las bombas en Atocha, en Nueva York, en Barcelona, en París, pero también las niñas y mujeres de Ciudad Juárez o las niñas que raptan en Nigeria, en fin, que hay mucha violencia que también nos tiene que interpelar a las mujeres organizadas. En este caso, pues sí, habría que ver si la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad puede relacionarse con el extremismo violento. Sabemos que en el año 2015, precisamente, la resolución 2242 pues ya planteaba, dentro del desarrollo de la 1325, que hacía un llamamiento para que los grupos de mujeres organizadas también tuvieran en cuenta estos extremismos violentos. Otro tipo de acercamiento se ha dado en Naciones Unidas a través del Comité Contraterrorista. El Comité Contraterrorista se creó en Naciones Unidas y se empezó a hablar del papel de las mujeres en el 2015. También se acercó, hubo una especie de confluencia en la resolución 2129, tratando de ligar la acción contraterrorista con la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad. Y ahí, en esa confluencia, pues claro, los grupos de mujeres se debaten entre quedarse al margen y entonces no poder influir, o entrar en la corriente contraterrorista y ser cooptadas, y además de un modo que legitime el estatus y la estrategia que actualmente se sigue en ese caso. En fin, siguiente, desde el feminismo pacifista lo que se critica es esa securitización masculinista, también la visión esencialista y reduccionista de las mujeres. En la lucha contra el terrorista se tienen en cuenta en muchos casos pues, como madres que pueden influir para que sus hijos no se radicalicen, pero no se tienen en cuenta a la hora de diseñar las estrategias o en otros múltiples roles que tienen las mujeres. También se critica el desdén por la acción de los grupos de mujeres que tratan de trabajar en la temática de otro modo, o por la noción de género. Y es esa ceguera ante las capacidades de la acción autónoma de mujeres. Y se defiende se defiende un pensamiento y una estrategia alternativos. Es decir, ahora ya se está planteando, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque hay otra cuestión, es que todas las estrategias antiterroristas absorben cantidad de recursos humanos y financieros de los países. Es decir, contra el terrorismo todo el dinero, todas las fuerzas, tal. Entonces,
la estrategia que se piensa es vamos a ampliar el extremismo violento, pasar de terrorismo a extremismo violento y que las mujeres organizadas incidan en esas estrategias y logren también tener recursos para esa lucha más amplia. Por ejemplo, en 2018 se llevó, en junio, la primera conferencia, se llevó a cabo la primera conferencia de alto nivel sobre contraterrorismo bajo el título 2000. Fortaleciendo la cooperación internacional para combatir la amenaza y en evolución del terrorismo. Pues bien, en esa conferencia ya la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, que está así, pues participó. Y lo que se ve es que ese concepto de extremismo violento, pues también va ligado a la evolución de las estrategias. Primero se hablaba de contraterrorismo, luego contra el extremismo violento, luego con la prevención, y lo que plantean ahora mujeres como Sanam Naraghi Anderlini es una propuesta que es la estrategia PRIP, que es utilizar los métodos no violentos y de construcción de paz para lograr la seguridad. En vez de que la seguridad absorba la paz, al revés, que la paz sea necesaria para construir seguridad. Y esa estrategia está reflejada en paz, resiliencia, igualdad y pluralismo. Por ejemplo, resiliencia, solo voy a decir muy rápido, ella piensa que para que no crezca el yihadismo extremista, pues hay que fortalecer a los jóvenes dándoles ideas de cómo existe un Islam moderado para que no se lleguen. Es decir, la resiliencia es educación, ayer también se decía, la educación es necesaria para defenderse. Como no tengo mucho tiempo, pues solo mencionar que ya esto no es solo una propuesta estratégica teórica, sino que hay una red. Por ejemplo, está la Alianza de Mujeres por el Liderazgo y la Seguridad, que se trata de grupos locales de mujeres, liderados por mujeres, porque hay hombres y mujeres, pero están liderados por ellas, y que trabajan fortaleciendo las comunidades locales, en ese sentido de resiliencia, de dar opciones a la juventud y de crear comunidad para cortar la radicalización de estos jóvenes. Y está liderado por esta mujer. Finalmente, pues por ejemplo en el caso de Nigeria existen cantidad de organizaciones que trabajan, organizaciones lideradas por mujeres que trabajan en esta línea contra ese extremismo violento yihadista, pero que también se pueden organizar mujeres, como ayer veíamos, pues Madres por la Justicia para Nuestras Hijas podría ser un ejemplo también de este tipo de mujeres organizadas contra el extremismo violento. Y finalmente, ya así para terminar, pues hay un pensamiento de fondo filosófico que está realizado por mujeres, por feministas, pacifistas como Carol Cohn, sobre las ideas de Sarah Rudnick, de pensar que el pensamiento maternal, lo que se genera del maternaje es una forma de pensamiento que es una fuente de recursos para la paz, y un maternaje que pueden hacer hombres y mujeres, y la clave es considerarnos seres vulnerables, la vulnerabilidad en el centro, y a partir de ahí generar otro tipo de políticas públicas y otro tipo de reacciones que hagan una política internacional más de cooperación y menos de agresión. Voy a dejarlo aquí porque he acabado con mi tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Carmen. Muy interesante, muy importante todo lo que nos compartes. Y bueno, esta presentación que nos hace la doctora Magallón sirve como marco para las siguientes dos ponencias. Tenemos ahora la ponencia de Ana María González Ramos. La doctora Ana María es profesora en la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus líneas de investigación están relacionadas con el estudio de las tecnologías de la información y la comunicación y género, lo cual ha llevado a analizar las carreras científicas de hombres y mujeres, las trayectorias de movilidad internacional, los factores positivos para la inclusión de las mujeres en las tecnologías y, más recientemente, las relaciones que hombres y mujeres mantienen con las tecnologías, la paz y la movilización en contra de las violencias de género.
Ha liderado proyectos competitivos nacionales y participa en redes de investigaciones internacionales y ha escrito diversos artículos relacionados con sus líneas de investigación. Bienvenida, Ana María, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Quería expresar también mi agradecimiento a la organización por invitarme, a Elvia, a Carmen y a toda la gente que estaba apoyando la realización de este proyecto, ¿no? A Gloria, entre otras, ¿no? Pero también al resto de personas. Bueno, no solamente la exposición que ha hecho Carmen no solamente es un marco para comprender esta ponencia que voy a contaros hoy, sino que además formaba parte del mismo proyecto de investigación. Un proyecto de investigación que está financiado por el ICIP y que entonces, pues bueno, parte del mismo núcleo de problemas. De hecho, cuando yo pensé en este proyecto, pues el marco teórico no estaba elaborado. Ha sido Carmen Magallón quien ha elaborado principalmente, también todas las compañeras, claro, pero ella principalmente, que tiene un bagaje muy importante en este tema, pues la que ha generado este conocimiento. Entonces, por favor, ¿puedes pasar? Para nosotras, en primer lugar, todo partía pues, de la vulnerabilidad que las mujeres tienen como sujetos de violencia, ¿no? La ONU establecía que unas 100.000 mujeres y niñas en 2017 de Centroáfrica pues, afrontaban situaciones de riesgo relacionadas con la violencia de género, violencia sexual principalmente, ¿no? También otros datos nos indican que de todas las personas que son desplazadas por motivos de guerra, la mitad de ellas pues, son mujeres. Y sin embargo, pues bueno, pues queda, durante mucho tiempo, ¿no? Al menos, quedó oculto tras procesos políticos pues, a macroescala. Pero claro, llamó la atención de la sociedad internacional. Ayer tuvimos una maravillosa mesa sobre la resolución 1325, que es un reflejo de cuál es la actuación de la sociedad civil, y también, pues a partir de, sobre todo, las redes sociales, pero las redes sociales ahora, pero yo recuerdo en los años 80, pues que las feministas se movilizaban en contra de las violencias sexuales a través del mundo, a través de correo electrónico. O sea que ahora evidentemente es más fuerte, es un fenómeno más importante, pero no es que haya aparecido ahora mismo, sino que procede de la necesidad de organizarse del feminismo. Bueno, desde el principio del feminismo siempre ha tenido esa conexión internacional. Entonces, para nosotras, pues, era importante ese tema. ¿Puedes pasar? Queríamos saber, pues, cuál era la influencia de las campañas digitales. Aquí hay algunos ejemplos de campañas digitales que probablemente todas conocéis y que han tenido una gran relevancia. Me Too, Ni Una Menos, el Bring Back Our Girls y bueno, esta otra que es Stop Rape in Conflict, que es posible que sea menos conocida. Nosotros escogimos estas dos últimas para analizarlas, pero finalmente, os contaré si queréis en las preguntas por qué, pero nos hemos centrado incluso más en la de Bring Back Our Girls, por circunstancias propias de la otra campaña digital. ¿Puedes pasar? De hecho, esta campaña era muy importante porque ha sido un éxito en términos de repercusión, rapidez, cantidad de personas, celebrities, ¿no? Personas importantes que cogieron este tema y lo hicieron suyo. En realidad proviene pues, de un discurso que estaba dando la ministra de Educación de Nigeria en ese momento, en 2014, Obi Ezekwesili, que dijo pues, que el gobierno tenía que hacer algo, Bring Back Our Girls. Y una de las personas que estaba en el auditorio, un abogado, pues hizo el primer tuit sobre este asunto, puso Bring Back Our Girls, y se extendió rápidamente, tengo por ahí los datos, pero no quiero perder mi tiempo en buscarlo, pues todo el mundo empezó a tuitearlo en todas partes del mundo. Además, fijaros que el mensaje no es inocente, está diciendo niñas, está diciendo devolvernos. Y bueno, lo que hemos ido descubriendo, porque
bastante inocentemente, al menos por mi parte, pues cogimos esta campaña y hemos descubierto muchísimas cosas. Por ejemplo, ¿quiénes eran esas niñas? ¿Por qué esas niñas? Nos lo han ido diciendo las informantes clave, que hemos ido preguntando y nos han ido descubriendo cosas interesantes. Os lo voy comentando poco a poco. Bien, entonces, pasamos. Lo primero que nos planteábamos en la investigación era pues, estudiar el contexto. Y lo primero que encontramos pues, es la complejidad de la realidad. Para nosotras era también muy importante focalizarnos en lo local, es decir, cómo elementos locales pues se vuelven internacionales o globales y qué influencia tienen mutuamente, cómo lo internacional, lo global puede interferir en elementos que están pasando localmente, tanto positivamente como negativamente. Y es también una reflexión ética, porque para mí es importante, personalmente, pero también para todo el equipo de investigación, es por qué, hacia dónde nos llevan las redes sociales. ¿Qué es lo que necesitamos, ¿no?, para razonar y no actuar impulsivamente y que nos lleve en una dirección equivocada o la que no pretendíamos? Entonces, esto también pues, alberga elementos de colonialismo, ¿no? Estamos colonizando con nuestras ideas, con nuestra capacidad de movilización a otras personas que se quieren movilizar en otro momento diferente, en otro sentido diferente. Lo que hemos descubierto al final de la investigación es que este no es el caso de Bring Back Our Girls. En este caso sí que es agentes locales que son los que crean esta campaña digital, y solamente la sociedad internacional o los movimientos feministas lo que hacen es apoyarlo. Y en ese sentido sería un buen ejemplo. Bien, hablaba de la complejidad de... la complejidad de Nigeria, ¿no? Aquí tenemos un recorrido que hemos hecho más o menos con cifras interesantes. Lo que quiero que nos fijemos es que la radicalización viene de mucho tiempo atrás. Esta campaña viene del 2014, pero había diferentes grupos que se estaban radicalizando y bueno, sabéis que, bueno, lo digo yo, que Nigeria tiene una gran diversidad, tanto a nivel rural, urbano, a nivel religioso. Entonces, bueno, pues eso nos da el caldo de cultivo para que estos grupos de extremismo violento pues tengan pues una gran capacidad de reclutamiento, al menos entre los jóvenes, ellos y ellas, que no encuentran ninguna salida. Entonces, claro, algunos autores hablan incluso de que Boko Haram supone, de alguna manera, tiene un discurso que parece proteger a las mujeres, ¿no? Con lo cual, ante esa vulnerabilidad de esas mujeres, estos grupos de extremismo violento, pues parece que acogen, ¿no?, a las mujeres. Por eso, de ahí la participación de las mujeres, ¿no?, como decía Carmen, pues en estos grupos. No únicamente como sujetos pasivos, que es el caso de la campaña Bring Back Our Girls, que son unas chicas que están secuestrando, sino también como elementos, o sea, como sujetos, mujeres que participan del grupo Boko Haram, pues reclutando a otras mujeres como esposas. Bueno, esta diversidad, que es al fin y al cabo lo que también hemos querido ver, ¿no? Ahora sí. Entonces, el papel de las mujeres ha sido en la literatura altamente debatido, ya os ha contado también Carmen sobre ello, así que voy a pasar un poco, pero lo que quiero decir es que tanto si las consideramos víctimas como si las consideramos sujetos protagonistas de estos hechos violentos, lo que tenemos que pensar, analizar, son las razones que fundamentan esos roles. Y, bueno, ¿cuál es su actuación? Por eso es tan importante lo que decía Carmen sobre la prevención de la participación de las mujeres en estos extremismos violentos. Si ignoramos que existen, no estaremos construyendo paz, porque estamos olvidando a gente muy importante que pueden tener una influencia en la manera en que va a desarrollarse los hechos. Son estrategias. Para mí, cada una de estas mujeres están desarrollando estrategias de supervivencia. Si no tienen una orientación determinada, pues no podemos considerar que hemos hecho bien el papel. Obi de Kwesili la invitamos a que viniera a dar una conferencia y también nos contaba eso, la educación y
el liderazgo de las niñas. Si no tenemos esa capacidad en las sociedades, pues estaremos fracasando en nuestra capacidad de ejercer una influencia positiva y de crear un mayor bienestar o una sociedad en paz. ¿Por qué os pongo pues, a Yahana Jihad? Bueno, pues porque también tiene importancia para nosotras en nuestro estudio el tema de las comunicaciones. La campaña no hubiera sido posible si pues, no existiera pues, móviles, internet. En Nigeria hay una gran capacidad, hay una gran penetración de internet y de las redes sociales entre la población. Cuando lo cuento en algunos países, en algunos países no, en España, en algunos foros, pues se me han mirado con cara rara, diciendo, ¿de verdad? Pues sí. Hay una gran penetración y por lo tanto, pues bueno, pues tenemos una gran cantidad de información. Y además la información ha cambiado de una manera pues sustancial. Ahora se habla del mobile journalism. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene la capacidad, con un simple móvil, de ser periodista. Ser la persona que cuenta lo que está ocurriendo. Esto también es una cuestión que se deriva de los resultados, ¿no? En realidad, si no tiene detrás una gran agencia internacional que le da eco, pues la campaña no tiene ninguna repercusión, se queda en un ámbito local. Pero no fue así en el caso de Bring Back Our Girls, porque bueno, la CNN, Washington Post, todas hicieron una gran repercusión. Y aquí tenemos a esta niña que con solo 8 años pues, se puso a grabar situaciones de violencia en los territorios palestinos. Fue una señora, es ahora ya una adolescente, pues muy conocida, ¿no? Y que, bueno, pues entrevista y tenemos toda esa información sobre él. Pero lo que yo creo que nos está ocurriendo con todo este mobile journalism es que aprendemos cosas fuera de nuestro contexto, de una manera descontextualizada, incluso a ¿cómo se dice bien? Sí, territorio. Porque, claro, yo no he ido nunca a Palestina, personalmente, pero sin embargo sé lo que ocurre a través de sus ojos. Está bien, porque por una parte tenemos información importante sobre lo que ocurre en otros países, pero por otra nos falta contexto. En el caso de Nigeria, pues hemos encontrado muchas dificultades para conocer qué es lo que pasaba, incluso para ponernos de acuerdo en las cifras de las niñas secuestradas. ¿Puedes pasar? Ah, perdón, ¿pasa otra vez? No. Vale. Pasa, aquí. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues aquí tenemos también otro diagramita donde hemos dibujado pues, más o menos cómo fue el tema de la comunicación. No entro en ello, si queréis luego podemos hablar, pero la cuestión es que, bueno, cuando ocurrió el secuestro, cuando luego hubo pues diferentes acontecimientos. Uno de los acontecimientos fue que a raíz de la campaña el presidente perdió las próximas elecciones. Con lo cual, el nuevo presidente tenía como encargo, como obligación, el actuar sobre el territorio y actuar para combatir este problema que había hecho perder al presidente anterior sus elecciones. Con lo cual sí que tuvo una importancia. También tuvo importancia en el sentido de cambiar la agenda de género. Empezaron a plantearse temas de igualdad en Nigeria, aunque sigue pues destacado como uno de los países que menos se comprometen con el tema de la igualdad de género a nivel mundial. O sea, que no ha tenido mucho éxito, pero sí que es verdad que se puso sobre la mesa, y eso todas las personas que hemos entrevistado, todos los informantes claves locales que hemos entrevistado nos lo han dicho. Puso sobre la mesa el tema de las mujeres y de la igualdad de género. Bueno, lo que quería también deciros de esta gráfica es que efectivamente encontramos dificultades para ponernos de acuerdo en cuántas mujeres y dónde fueron secuestradas. Y dónde, ahora no os lo voy a poder enseñar porque me ha fallado la presentación, pero tenemos pues localizado dónde se producen los secuestros mayoritariamente y
en qué lugares, en qué provincias de Nigeria, o qué regiones de Nigeria, pues realmente se ha tuiteado más veces esta campaña, para ver si coordinaban. Y efectivamente no tiene siempre que ver, porque son los ámbitos urbanos, por ejemplo la capital, donde se produce más esta campaña. También en la parte noroeste, que es donde se produce la mayor parte de secuestros, los secuestros, porque es ahí donde tiene la actividad Boko Haram, pero no es del todo consecutivo. ¿Sí? ¿Podemos pasar? Vale, vamos con los discursos sobre el impacto que ha tenido esta campaña, lo que hemos descubierto sobre Bring Back Our Rights. Pues, en primer lugar, el efecto positivo de la agenda de género, ¿sí? Pero una cosa que nos hemos dado cuenta a través del discurso de las mujeres que han participado en nuestro estudio es que no refleja la situación estructural de violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Nos decía una de las informantes que era musulmana. Es que son niñas cristianas y en realidad, pues igual que contaba antes Carmen Magallo acerca de dónde se produce el mayor impacto, no es en los países occidentales, sino en los países no occidentales donde hay más violencia, más terrorismo, más actos de terrorismo. Pues aquí también pasa lo mismo. No son las niñas cristianas las que padecen en mayor medida los actos de violencia, sino las musulmanas, pero sin embargo esta campaña está dirigida a este grupo de niñas. Entonces, pues ahí hay una gran diferencia. ¿Por qué? Pues porque, claro, para que tenga una repercusión fuerte, a lo mejor estamos obligados de alguna manera a simplificar el lenguaje. No lo sé. O a lo mejor tenemos que tener más cuidado a la hora de diseñar las campañas digitales, para que queden reflejadas no únicamente una visión del conflicto, sino más visiones del conflicto, más dimensiones. O al menos que sepamos qué está detrás de todo eso. Efectivamente, ¿no? Existe pues esa uniformización, ¿no? de los mensajes, ¿no? Y bueno, pues existe para mí una cuestión preocupante, ¿no? Que es la desinformación, no únicamente en los países occidentales, pero que la distancia agranda esta capacidad de saber qué es lo que está ocurriendo en los países locales y por qué. De aquí que nosotras como recomendaciones decimos, bueno, es que siempre tenemos que tener pues muy presente qué es lo que los agentes locales nos van a decir acerca de cómo evoluciona el fenómeno, para saber cuándo tenemos que hacer qué exactamente, no, bueno, pues seguir nuestra propia pauta. Aquí os dejo, o he incluido también pues una de las personas nigeriana que nos llamaba la atención sobre un aspecto importante, ¿no? A ver, la cuestión ¿es lo mismo el Bring Back Our Rights para nosotros como occidentales que para ellos y ellas como nigerianos? Pues este es un músico nigeriano, pues nos recuerda eso, que no es exactamente lo mismo. Y tenemos que tener mucho cuidado a la hora de, bueno, pues interferir o intervenir en las campañas, ¿no? En ese sentido. Bien, ¿cuáles son ya terminando, cuáles serían las posiciones de las mujeres en los contextos de violencia extrema? Bueno, pues habría que tener en cuenta no el hecho simbólico que estamos denunciando, sino las situaciones de extrema violencia que se están dando. Porque efectivamente, como decías antes, como yo decía antes, son estrategias de supervivencia que como sociedad tenemos que conocer. No tenemos, ayer lo decía también alguna de las ponentes, no es juzgar por juzgar, sino razonar y justificar en qué sentido están involucradas, por qué están involucradas, para encontrar salidas diferentes a la no violencia, pues de construcción de paz. De los programas de evitación de la radicalización extrema también ha hablado Carmen, ¿no? Efectivamente hay un movimiento en Nigeria muy importante de comunidades que están llevando a cabo procesos para la educación, sobre todo especialmente de personas musulmanas, efectivamente, dando ese mensaje de que no es una lectura extrema ni radical, ni tampoco patriarcal, sino que puede ser pues moderada, hay mujeres feministas musulmanas que dicen que puede haber una lectura feminista, estemos de acuerdo o no, es su propuesta,
Pero sí, efectivamente, también una realidad que ocurre es que las chicas de Chibok, que secuestradas, que han sido recuperadas, bueno, tienen una dificultad enorme para volver a resocializarse, reintegrarse dentro de la sociedad. También se ha dicho por Ada Appelbaum en esta conferencia, ¿no? Porque no solamente son víctimas ellas mismas, sino también la comunidad, las familias, que quedan estigmatizadas por el hecho de que han estado ahí en esa situación. Y bueno, pues efectivamente, ¿no? Una cosa importante, por eso también ponía de relieve a la chica, a la periodista, ¿no? Palestina, pero también a Ovi Zewesili y a tantas otras mujeres de diferentes edades que han tenido voz y que tienen ese voz. Ahora también Greta, con el tema de la globalización, ¿no? Cada vez hay más voces de mujeres y yo creo que es un síntoma positivo dentro de esta situación que no siempre nos causa nos da una posibilidad de optimismo, ¿no? Y para terminar, pues bueno, decís que en definitiva no es posible esperar que haya un compromiso de construcción de paz si tenemos a personas, hombres y mujeres, que están en situaciones de vulnerabilidad, de violencia, de no salida. Entonces, eso es, yo creo, la raíz del problema, donde el punto de análisis donde tenemos que focalizarnos, ¿no? Evitar todas esas posibilidades, esas limitaciones de tipo material y también, pues, no materiales, ¿no? Que llevan a hombres y mujeres a ese extremismo violento, a esas situaciones de violencia. Y bueno, en el caso más focalizado en nuestro tema, las cibercampañas deben vigilar ese propósito, deben estar orientadas a crear esa estrategia positiva y, bueno, pues crear un sentimiento o una ética de responsabilidad en todos nosotros como usuarios. Sale un poco del tema bueno, sí, es también violencia en realidad, ¿no? En España hubo un caso de una señora que se suicidó porque pues alguien en su fábrica pues compartió un vídeo de contenido sexual. Pasó en clase, surgió la idea y lo dije y los alumnos se me quedaron así como diciendo, pero si no es malo compartir imágenes. Sí, un simple hecho, como compartir una imagen que te resulta muy graciosa, puede tener un significado, un impacto tremendo. Y ese tipo de mensajes tenemos que darlo tanto para el nivel internacional como local, para hacernos responsables de tener una respuesta con responsabilidad sobre qué es lo que estamos haciendo. Y creo que con esto está terminado. Ahí tenemos una fotografía del grupo, era un grupo muy pequeño, pero muy activo y muy bueno. Y bueno, pues ahí tenéis mi contacto por si necesitáis cualquier cosa en el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana María. Muy importante también, muy interesante. Ahora vamos a pasar con la maestra Isabel Herrera Citeri. Ella es licenciada en Derecho por el ITAM, maestra en Derecho Internacional con especialidad en Derechos Humanos por la American University, cursando actualmente el doctorado en Antropología Social en la Universidad Iberoamericana. Actualmente es coordinadora del área de Políticas Públicas de X Justicia para las Mujeres. Ha trabajado en el INAI, la CNDH y la Misión de México ante Naciones Unidas en Nueva York. Es profesora de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac. Bienvenida, Isabel, muchas gracias. Muchas gracias, Elvia. Primero que nada quisiera agradecerte por la invitación y a la universidad y a todo tu equipo por este tan útil y tan importante congreso en una época donde en México lo necesitamos mucho. Creo que, yo voy a hablar específicamente sobre la violencia que han sufrido las mujeres por parte de las Fuerzas Armadas en el marco de la guerra contra las drogas. Entonces, creo que encaja con las ponencias anteriores en el sentido
que se puede ver un extremismo violento en un contexto específico como es el de México. Yo formo parte, soy coordinadora del área de políticas públicas de X Justicia para las Mujeres. X Justicia para las Mujeres, a partir de hace 4 años más o menos, nos empezamos a interesar en las mujeres, en el efecto de la guerra contra las drogas en las mujeres. ¿Por qué? Porque normalmente no es un tema que se habla. Cuando se habla de la guerra contra las drogas, se habla desde una visión muy masculina, del Chapo, y no se ven las mujeres que están atrás de esto. Entonces, empezamos a hacer diferentes estudios, diferentes investigaciones, tanto cuantitativas como cualitativas, y ahorita me gustaría un poco presentarles los hallazgos que encontramos en estas investigaciones que hemos llevado a cabo, que son parte de ciertos informes. Un informe está por salir apenas y los otros, el video que ahorita les voy a pasar, ya lo pueden encontrar en redes. Y bueno, quiero abordar 2 tipos de violencia. La violencia letal, que es parte de la guerra contra las drogas, y el tema de la violencia institucional. Específicamente las mujeres privadas de la libertad y las detenciones que son víctimas por parte de las fuerzas. Lo voy a presentar, empiezan en 2006. Somos conscientes que la guerra contra las drogas no es algo nacional, es transnacional y empieza mucho más allá, pero nuestros estudios los pusimos en un marco temporal desde 2006. Donde es cuando se lanza oficialmente la famosa guerra contra las drogas, que trajo consigo involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate contra el narcotráfico, y podemos ver que de 2006 a 2011 hay 340 operaciones para el combate del narcotráfico por parte de la Secretaría de Defensa Nacional, es decir, por el Ejército, y 132.916 operaciones por parte de la Secretaría de Marina. Esto es un informe del CIDE, porque no tenemos información completa sobre, que va a ser un tema que voy a tocar, sobre las operaciones militares. Ahora, me gustaría presentarles un video que hicimos con los datos que tenemos sobre la violencia letal que se ha desatado desde el 2006 con la guerra contra las drogas. Si queremos reducir los asesinatos de las mujeres en México, no solo debemos hablar de la violencia en casa, sino también de la violencia armada y la guerra contra las drogas. Para entender por qué, tenemos que ver los datos. Primero, como ocurrió con los asesinatos de los hombres, los de las mujeres comenzaron a aumentar justo a partir del 2007, cuando la guerra contra las drogas, lanzada por el entonces presidente Felipe Calderón en diciembre de 2006, se empezó a intensificar. La tasa de asesinatos incrementó de 1.9 mujeres por cada 100.000 en el 2007 a 4.4 en el 2016. Si se desagregan estos datos, sin embargo, es posible ver que este incremento en la violencia se debe principalmente a un nuevo patrón: asesinatos que ocurren en el espacio público con armas de fuego. Desde 1997 hasta el 2009, la mayoría de los asesinatos de las mujeres ocurrían en la vivienda. A partir del 2009, sin embargo, esta tendencia se revirtió. Año con año, desde entonces, la mayoría de los asesinatos de las mujeres ocurren en el espacio público. Incluso los patrones geográficos de estas violencias son distintos. Los municipios en los que más se concentran los asesinatos en casa no son los mismos que aquellos en los que se concentran los que ocurren en la vía pública. Más aún, estos nuevos asesinatos de mujeres siguen patrones geográficos similares a los de los hombres. Y, como ocurre con los asesinatos de los hombres, la gran mayoría de estos homicidios de mujeres son el resultado del uso de un arma de fuego. Si se compara la tasa de asesinatos con arma de fuego contra, por ejemplo, los que ocurren por ahorcamiento o con algún objeto cortante, queda claro que el incremento de los primeros es el más dramático. Esto nos indica que las mujeres ahora enfrentan 2 tipos de violencia: la que ocurre en casa, que persiste, pero también la que ocurre afuera, que es la que más se ha intensificado. Y esta nueva violencia es la que está, como ocurre con los hombres, asociada a la lucha contra el crimen organizado. Una lucha que ha incluido la militarización de la seguridad pública con resultados catastróficos para el país. Más que pacificar, la militarización ha servido para incrementar la violencia. ¿Qué significa esto? Que las políticas de prevención tienen que cambiar.
Muchas de las instituciones y políticas que se han diseñado en los últimos años para atender y prevenir los asesinatos de las mujeres están pensadas con un fenómeno en mente, el que ocurre en la casa, en manos de la pareja. Esto ya no es suficiente en nuestro país. Tenemos que hablar de control de armas, tenemos que hablar de la guerra contra las drogas y tenemos que hablar de los costos que ésta ha tenido, no solo en las vidas de los hombres, sino en las de las mujeres. Muchas gracias. Este video lo hicimos con información de X Justicia, Data Cívica y el área de estudios de sexualidad del CIDE. Como logran ver, el debate mucho sobre los asesinatos de mujeres se ha centrado en los asesinatos en el entorno privado. Sin embargo, desde X quisimos analizar qué pasaba en el espacio público. ¿Por qué? Porque si empezamos a ver este pico en las violencias, era obvio que las mujeres no nos íbamos a quedar en una burbuja y nos íbamos a ver afectadas. En este video pueden ver varios datos que creo que son muy importantes. Uno, de 2007 a 2016, se incrementó casi son 3 veces más las mujeres asesinadas. El segundo dato importante es el tema de las armas de fuego. Mucho tiempo las mujeres fueron asesinadas en su mayoría por asfixia y hoy de 2004 a 2016 aumentó 41% los asesinatos de mujeres con armas de fuego. Asimismo, se puede ver la tendencia sobre cómo se revirtió. Antes de 2009, la mayoría de los asesinatos ocurrían en el espacio privado y en 2009 vemos el pico hacia los asesinatos en el espacio público. Por último, es muy interesante el tema geográfico. Cómo vemos que los asesinatos que ocurren en casa ocurren en municipios diferentes que los que ocurren en el espacio público, que por cierto son los mismos donde ocurren la mayoría de los asesinatos relacionados con el crimen organizado de los hombres. Por lo tanto, este es un tema que tenemos que tener atención. ¿Por qué? Porque hoy con la Guardia Nacional sigue siendo un mando militar el que lleva a cabo esto y tenemos que tener en la mira qué está pasando con los asesinatos de las mujeres y cómo se ven afectadas. Tan solo ayer asesinaron, tengo entendido, a 3 mujeres adultas entre Sonora y Chihuahua y a 6 niñas, ¿no? Entonces, ¿cómo esta guerra contra las drogas que pensábamos ya había terminado con declaraciones del presidente sigue continuando con operativos como pasó en Culiacán la semana pasada y cómo no podemos hablar únicamente del espacio privado, sino tenemos que hablar de la guerra contra las drogas y entrar a estos grandes debates fuera de una burbuja, sino con ir a los parlamentos abiertos que haga el Congreso sobre la Guardia Nacional, por ejemplo. El segundo tema que me gustaría abordar, que también es sobre violencia, es la violencia institucional. Una de las razones por la que X se interesó a empezar a trabajar el tema de mujeres y guerra contra las drogas es porque nos dimos cuenta que las mujeres estaban siendo encarceladas desproporcionadamente que los hombres por delitos contra la salud. En 2018, el 43% de las mujeres privadas de la libertad en el fuero federal estaban por un delito contra la salud. Es la primera causa por la que están dentro de prisión en el fuero federal. Y en el fuero común, en el fuero estatal, encontramos que entre 2016 y 2018 incrementaron en 103% las mujeres privadas de la libertad por estos delitos, cuando los hombres lo hicieron más o menos a la mitad. De estas detenciones, el ejército es la segunda causa por la que el ejército detiene a las mujeres. La primera es portación ilegal de armas, que es 33% y 45% la Marina, y portación y comercio de armas es el 30 y 38% respectivamente. Esto nos hace preguntarnos
la pregunta es el por qué, ¿no? ¿Por qué son detenidas en mayor número que los hombres? Lo que nosotros encontramos fue un tema de roles de género. La mayoría de las mujeres que están involucradas en la guerra contra las drogas están en la parte baja de la pirámide criminal, representando la mayoría en posesión con fines de comercio, es decir, las mal llamadas mulas. Además, aquí se cruzan los estereotipos de género que hacen que sea mucho más complicada pues son juzgadas mucho más severamente. Ahora, hablando sobre violencias. En este contexto, ¿por qué son violentadas en mayor medida las mujeres que los hombres? En las detenciones, la información que les presenté respecto a los asesinatos es del SINAIS, el Sistema Nacional de Salud, sobre personas fallecidas, y la información que les voy a presentar ahorita es la encuesta nacional de población penitenciaria. Encontramos que las mujeres detenidas por el ejército y son detenidas mucho más arbitrariamente que los hombres. El porcentaje específico es los hombres, que sigue siendo bajísimo. El ejército detiene de todo el universo que detiene, estos son datos de 2016, de todo el universo que detiene de hombres, solamente el 3% tiene orden de aprehensión. ¿Esto qué quiere decir? Que un juez decidió que había elementos para detenerlo, mientras las mujeres solo un 1.3%, es decir, menos de la mitad que los hombres. O sea, solo el 1% son detenidas con una orden de un juez, todas las demás son flagrancias, lo cual nos hace pensar que muchas de esas pueden ser pues fabricaciones. Asimismo, cuando se le pregunta a las mujeres que están en prisión por qué están en prisión, solamente 19% de ellas dicen que 19 que fueron detenidas por la Marina dicen que cometieron un delito y 23 por el ejército que lo cometieron, mientras el 66% afirman que las autoridades dijeron que lo cometieron, no que lo cometieron, y el ejército el 64%. El tema de la tortura es un tema específicamente muy preocupante en México en general. El 66% de las personas privadas de la libertad afirman haber sido torturadas. En términos de cifras, la EMPOL especifica que la tortura sexual específicamente, en el caso de mujeres, es muchísimo más grande. Por ejemplo, cuando hay detención por parte de la Marina, el 41% de las mujeres entrevistadas estableció que había sido torturada sexualmente, mientras solo el 5% de los hombres. En el caso del ejército, el 21% dijo que había sido torturada sexualmente, mientras solo el 5% de los hombres. Estamos hablando que casi la mitad de las mujeres detenidas por la Marina afirman haber sido torturadas sexualmente. Además de esto, X ha realizado diferentes entrevistas a mujeres privadas de la libertad por delitos contra la salud, donde ha narrado diferentes historias, donde son víctimas de diferentes torturas como sofocación, patadas, golpes, quemaduras, cortadas, descargas eléctricas, disparos. Yo les puedo afirmar, sin duda, que yo realicé 15 entrevistas, es un universo muy pequeño, pero de las 15 entrevistas ninguna de las mujeres afirmó no haber sido torturada, que habían sido detenidas por el ejército y la marina. Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué nos queda pendiente, ¿no? ¿Qué nos hace mostrar esto? Pues estamos muy preocupadas por la Guardia Nacional.
Y nos preocupan mucho las soluciones que nos están planteando desde el tema de la perspectiva de género, ¿no? Una de las grandes soluciones es las capacitaciones en perspectiva de género. Nos preocupa mucho porque en México, porque veo que aquí hay muchas personas que no son de México, tenemos algo, no sé si pasa en los demás países, pero que llamamos capacitacionistas. Es decir, lo que más hacemos son capacitaciones, pero son capacitaciones que no cumplen con estándares mínimos, que no son evaluadas y que no miden en el desempeño. Entonces, si se van a realizar capacitaciones, es importante que se realicen con los estándares que deben de tener. El segundo tema como tal es incorporar a las mujeres a las Fuerzas Armadas. Es algo que López Obrador y el gobierno ha estado repitiendo y repitiendo. Esto es un tema que nos invita al debate, si realmente queremos paridad en todo, y qué da que las mujeres formen parte de las Fuerzas Armadas. Hay muchos estudios que también se podría ver, sobre todo de estadounidenses realizados en Afganistán, sobre cómo esto puede ser una visión esencialista, que las mujeres somos menos proclives a torturar, por ejemplo, o a realizar actos violentos. Entonces hay que tener mucho cuidado como tal. Para mí estas dos medidas son parches. La EMPOL, esta encuesta donde les puedo presentar toda esta información sobre cuántas mujeres fueron torturadas, cuántas mujeres fueron detenidas arbitrariamente, fue suspendida por temas de presupuestos, por el INEGI. Entonces, esto es un tema muy grave, porque si nosotros no tenemos información sobre quiénes están siendo detenidas, cómo sufren violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, no podemos exigir acciones específicas como tal. También los diferentes instrumentos no incorporan la perspectiva de género, ¿no? Entonces, exigir como tal. En México existe una encuesta que es la ENDIRE, que mide sobre las relaciones en pareja, pero las otras encuestas, que es por ejemplo la EMPOL, la encuesta de población penitenciaria, o la ENVIPE, que es sobre percepción de violencia, tienen incorporado muy limitadamente la perspectiva de género. Por lo tanto, debemos exigir mayores bases de datos, y un tema pendiente es la opacidad militar. En México no tenemos información sobre lo que hacen los militares. Tenemos que exigir que se realicen, que nos digan a cuántas mujeres han asesinado, dónde las asesinaron, y no podemos seguir amaneciendo con cosas todos los días y no tener ningún tipo de información. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Bueno, vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Sin duda todo lo comentado, todos los ejemplos de extremismo violento que se están viviendo en el mundo a nivel internacional, pero también aquí en nuestro país, pues son muy importantes llamarlos como tales, ¿no? Y a mí me parece muy acertado que se esté debatiendo sobre cuál podría ser la definición, pero me encanta la idea que dentro de extremismo violento se consideren los feminicidios, se considere todo este tema de racismo, toda la xenofobia, porque efectivamente no es que los terroristas estén allá en alguna parte del mundo echando bombas, los terroristas también están en nuestro país, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, y en algunos casos pues esos grupos están integrados también por personas que se supone que tendrían que cuidarnos, ¿no? Entonces me parece que es muy importante que llamemos a las cosas como son, y sobre todo que se investiguen también las creencias, todas las ideologías que están sustentando estas violencias contra todas las personas, contra las mujeres, contra los hombres, contra las niñas, los niños y también las personas de la tercera edad, que parece que no se está visibilizando también todas las violencias que están sufriendo estas poblaciones. Damos espacio a preguntas.
gracias. Yo, vamos, me gustaría compartir una inquietud porque realmente no es algo que escuchando tenga francamente claro, ¿no? Pero, bueno, la guerra contra las drogas. O sea, yo recuerdo pues que cuando los atentados del 11 de septiembre, cuando se empezó a hablar de la guerra contra el terrorismo, en el centro en el que trabajo hicimos una gran insistencia en que no se puede hacer la guerra contra el terrorismo porque es un fenómeno que exige otro tipo de estrategias y que precisamente en los países europeos, como en el caso de España, en que habíamos sufrido el terrorismo, sabíamos que las medidas para adoptar no venían por parte, o sea, venían por los servicios de seguridad, la inteligencia, etcétera, ¿no? Entonces, pues no se puede llamar a este fenómeno guerra contra el terrorismo. Cuando el presidente Calderón habla de la guerra contra las drogas, el hecho de llamarlo guerra significa que las respuestas a ese fenómeno son militarizadas, porque una guerra implícitamente supone pues, que hay actores enfrentados y por lo tanto securitiza completamente las estrategias para luchar contra el crimen organizado, etc. Y sabemos que en el ámbito de las drogas ha habido iniciativas muy interesantes, por ejemplo, por parte de presidentes latinoamericanos que en distintos momentos han propuesto la legalización de ciertas drogas o han hecho una aproximación al tema más desde el ámbito de salud, porque el dato es que quienes realmente están consumiendo la droga son Estados Unidos y se consume en Europa. Entonces, realmente, pero quienes ponen los muertos en este fenómeno son todos los países de tránsito en los flujos de tráfico de drogas. Entonces, el llamarlo guerra contra las drogas nos lleva a unas respuestas que desde el ámbito de la investigación para la paz creo que tenemos que ofrecer otras miradas, ¿no? El tema de extremismo violento me sucede un poco lo mismo, ¿no? O sea, francamente, no es un tema, pero claro, bueno, inicialmente se hablaba de terrorismo, ¿no? Se hablaba de terrorismo. ¿Qué sucede? Bueno, como no hubo un acuerdo, no fue posible con ese acuerdo qué significaba terrorismo, porque algunos países planteaban también el terrorismo de Estado, se utilizó el concepto de extremismo violento. Pero en realidad, ¿qué es extremismo violento? Porque claro, lo que se está planteando en la mesa es una redefinición del concepto, pero sobre un concepto que surge muy asociado al yihadismo, etc. Entonces, por una parte pienso, bueno, puede ser muy interesante introducir otras violencias, pero por otro lado uno piensa, bueno, vamos a ver, las otras violencias y todo el continuum de las violencias, ¿no?, que planteamos. Todas las violencias son extremas, porque en definitiva el feminicidio, son unas violencias que no sé cuál es el valor añadido, llamarlo extremismo violento, ¿no? Entonces es compartir la inquietud, porque claro, cuando te llevan a extremismo violento, en realidad es porque no hubo un acuerdo sobre el tema del terrorismo y por lo tanto lo enmarca en una serie de estrategias que no sé si desde el feminismo, desde el pacifismo, podemos contrarrestarlas, y si no, de alguna forma sería mejor decir, bueno, vamos a ver, esto es una cuestión de violencias, es una cuestión de derechos de las mujeres que se violentan de tal manera, no lo sé, o sea, que entiendo que vosotros que lo habéis trabajado, pues habréis hecho también estas preguntas, ¿no? Y sí que me gustaría un poquitín que lo avanzarais un poco más, esa resignificación, porque un poco a mi posición sería, yo no voy a hablar de extremismo violento, voy a hablar de violencias y ya está, pero tampoco lo tengo 100% claro, o sea que es compartir esa inquietud. Yo tengo una pregunta para Isabel. Isabel, tenemos los datos de estas mujeres que fueron asesinadas con armas de fuego en esta época. Antes de haber sido asesinadas con armas de fuego, ¿sufrieron otras violencias en sus cuerpos, por ejemplo, algunas torturas o violaciones? ¿Existe ese dato? Que podría darnos una diferencia, no solamente cuantitativa, sino cualitativa. Buenos días, yo tengo una pregunta para Isabel, bueno, en realidad dos. Respecto a la tortura sexual en mujeres privadas de libertad,
Nosotros hicimos una investigación parecida en Guatemala hace algunos años y nos dimos cuenta que les costaba mucho a las mujeres hablar sobre eso porque estaban aún en manos de funcionarios estatales, ¿verdad?, que estaban custodiando su privación. Entonces, esa cifra que nosotros evidenciamos, pues guardaba otra cifra de las que no se habían atrevido a hablar. Entonces, mi pregunta sería si más o menos es parecido el caso en México. Y respecto a las muertes violentas de mujeres, tengo una pregunta en suicidios, porque también en Guatemala hemos identificado que, por ejemplo, en suicidios adolescentes, ya que en Guatemala hay prohibición de aborto, muchísimas veces las jóvenes se suicidan porque están embarazadas y no encuentran otra salida, y hemos identificado eso también como una violencia. Se está en este momento luchando porque se incorpore al protocolo de necropsia en la muerte de adolescentes la prueba de embarazo, que no siempre se hace. Generalmente se tienen nociones algunas veces por lo que dicen las familias respecto de la investigación. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por un panel súper interesante que sin duda nos está como abriendo la perspectiva también a pues cosas que a lo mejor no estamos pensando cotidianamente y que, bueno, el contexto en el que estamos en México nos obliga a tener todas las herramientas para ver cómo contestamos a esta violencia, ¿no? Yo quería preguntarle a Carmen este marco que nos planteabas entiendo que es Anderlini, de paz, resiliencia, igualdad y pluralismo. Si pudieras, yo sé que es muy poquito tiempo, pero darnos un poquito más de información de dónde podemos ir a buscar más información sobre esto. Ana María, también decías, nosotros nos preguntábamos si esto éticamente qué significa, cómo usamos las redes sociales, un poco si nos pudieras contar también sobre esta reflexión que tienen en el grupo. Y también, Isabel, muchas gracias por entrarle a estos temas y visibilizar datos que nos hacen falta para tomar mejores decisiones. Entonces también si nos puedes decir dónde encontramos el informe y otra vez si nos repites dónde encontramos el video. Gracias. Listo, pues pasamos a las respuestas. ¿Quién quiere empezar? Bueno, primero sobre la cuestión de conceptualizar como extremismo violento. Yo creo que los conceptos conforman el mundo, es decir, producen mundo, o sea, los conceptos lo producen. Entonces, tener violencias sueltas no es lo mismo que tener conceptos aplicados a esas violencias que permiten diseñar estrategias. Entonces, yo creo que es importante, Manuela, esto de diseñar conceptos y mandarlos al mundo porque eso nos permite también pues, elaborar estrategias de erradicación. Entonces el concepto de extremismo violento además no va solo al hecho violento, sino que está en un plano más profundo, o sea, está en el plano de la raíz, de la ideología, de las motivaciones, de los movimientos, que además en el caso de las violencias extremistas que están consideradas pues, ligadas también a la conectividad de las redes sociales, pues al estar dispersas, el tenerlas conceptualizadas como algo que tiene una unidad, que tiene un fondo común, pues nos permite atajarlas mejor. O sea, yo creo que hay un plus en conceptualizarlo como extremismo violento. Y además dejas detrás la idea del terrorismo como algunos grupos que están ahí, que son solo yihadistas. Es que hay otros extremismos violentos, que no son violencias sueltas. Pensemos en lo que ha permitido avanzar el conceptualizar la violencia de género, y que todavía es un tema de conflicto, porque algunas llaman violencia doméstica, sabemos, ¿no? Y no es violencia doméstica, es violencia de género. O sea, yo creo que la capacidad de conceptualizar, eso es una capacidad que tenemos en nuestras manos y tenemos que utilizarla, Entonces, a mí me parece eso importante. También me gustaría comentar que en el caso contra las drogas, nosotros también en España tenemos el caso de Galicia, donde ahí los muertos eran los jóvenes que consumían y
que se introducía la droga, y tenemos una compañera que en este caso apoyó a las madres, y por eso también reivindicar el papel de las madres. A veces se las utiliza, pero cuando son madres organizadas autónomamente hay que darles valor. Entonces las Madres contra la Droga de Galicia, pues finalmente, cansadas de que no hubiera acción, fueron a ver al juez Garzón a Madrid y consiguieron que el juez Garzón hiciera algo que lindaba entre la legalidad y no, que es de tener un alijo en aguas medio internacionales cuando llegaba a Galicia. Pero fue la acción de las madres. Ahora han conseguido también que uno de los narcotraficantes, bueno, que fuera a la cárcel, pero que devolviera pues un pazo que tenía un gran palacio, etcétera. O sea, van consiguiendo cosas. Cuando las madres se organizan autónomamente y salen, pues ya vemos que tienen muchas capacidades. También me gustaría decir sobre lo que ha explicado Ana González Ramos del proyecto. Tenemos que pensar que las niñas de Chico que fueron secuestradas, 400 o 300 y pico, ¿no? Fueron en abril, ¿no? Y en mayo había 4 millones de tweets sobre eso. O sea, 4 millones de tweets. Entonces esa es también otra fuerza que tenemos, la capacidad de movilizarnos a través de las redes, que ahora también el debate de si es muy cómodo dar un clic y pensar que ya hacemos algo, pero a veces hacemos, ¿no? Hay que debatir hasta dónde llega o no. Y respecto a dónde podemos conseguir esos datos, pues lo puedo dar. Hay que decir que esa estrategia PREP, o sea, de paz, resiliencia, igualdad y pluralismo, parte de que ni la prevención ni el estar en contra del extremismo violento, todo eso se centra en el problema, pero esta otra estrategia está orientada a la solución. Y entonces hay una organización que es el ICANN, que si pones en la red ICANN Anderlini, pues te va a salir todos los datos y te los puedo dar también de manera directa, porque ahí explican cuáles son estas claves de paz, resiliencia, pluralidad, es decir, no reivindicación de identidades pues, contra otros, sino vivir favorecer ese pluralismo en la convivencia. Bueno, yo sobre cómo actuar éticamente en las redes, decir que estamos construyendo, ¿no? Un poco, y no somos los únicos grupos que están trabajando en este tema, pero sobre todo son gente de comunicación que lo están abordando. Nosotros no somos de comunicación en general, somos un grupo interdisciplinar, pero venimos de las ciencias sociales más que de la comunicación, ¿no? Para nosotras es importante fijarnos en diferentes cosas. Uno, lo que llaman, sobre todo aquí en Latinoamérica, el prosumo, ¿no? Que no es únicamente atender a la producción del mensaje, sino también al consumo del mensaje. Y yo creo que tenemos que empezar a lidiar con esos dos aspectos de lo que significan las redes sociales, porque en realidad se difuminan. Cuando estoy haciendo un tweet, estoy leyendo y estoy eligiendo qué es lo que retuiteo. Y, por tanto, estoy consumiendo y produciendo. Entonces, bueno, pues, claro, ¿qué tenemos que tratar de ver? Que existen esas dos tendencias que a veces se funden y que, como se funden, pues le dejamos de tener importancia. Vamos, yo le pongo un me gusta a una cosa, pero no le pongo un comentario, con lo cual, pues parece que ya no estás involucrada en el tema. Solamente, pues, le has dado un me gusta a lo mejor a la persona, no a lo que se está diciendo, ¿no? Bueno, también hay mucha literatura acerca de lo limitado que son esos iconos, ¿no? Que tenemos para señalar y que sin embargo están queriendo expresar emociones. Y también ahora, de hecho, hay una campaña de Facebook y de Twitter para evitar que sea visible la cantidad de me gustas que hay. En ese sentido de que está creando una capacidad de felicidad más grande de la que podemos abordar, ¿no? Y todo el mundo queremos ser súper famosas y súper fans, ¿no? Como que convertirnos en fans, y para evitar esa tensión y ese estrés que nos causan las redes sociales, las propias redes sociales también están actuando.
Pero evidentemente para mí lo fundamental es la educación en igualdad, la educación en construcción de paz y también la educación en las buenas formas, porque se ha convertido en un lugar de las malas formas. De si digo, pues esta mañana estábamos hablando precisamente la bestialidad más grande, pues parece que tengo una mayor repercusión. Cuando realmente tendríamos que ser más conscientes sobre lo que estamos diciendo y la manera en que lo estamos diciendo, ¿no? Cuidar el lenguaje, cuidar a los colectivos que lo están diciendo, no es lo mismo si es, aunque todo el mundo merece respeto, pero evidentemente no es lo mismo si es una persona institucional que si es una persona vulnerable. También las personas institucionales pueden ser en algunos momentos personas vulnerables, todos lo somos, ¿no? Todas somos personas vulnerables. Y también cuidar una cosa que para mí es fundamental, que también lo decía Julia ayer en la mesa redonda, ¿no? Avanzar esa dicotomía, ¿no? y acoger la diversidad que existe y que estamos teniendo en la sociedad, ¿no? Y que, claro, si hacemos comentarios y mensajes radicalizados, en realidad estamos también amenazando esa diversidad y estamos pues castigando a las personas que pues quieren tener otros discursos. Y bueno, ahí me quedo. Respecto a la guerra contra las drogas, lo usamos de manera simbólica, porque el presidente actual dijo que había terminado la guerra contra las drogas y formó un cuerpo de seguridad con un mando militar. Entonces, estamos exigiendo que termine ese mando militar. Entonces, el seguir llamándole guerra contra las drogas tiene un valor simbólico. Viene de una exigencia de terminemos con esto. Ese es el por qué usamos este concepto y lo seguiremos utilizando hasta que terminen y se retiren las Fuerzas Armadas de labores de seguridad civil. Y creo que es una forma de exigir, como explicaba sobre los conceptos. Respecto a tu pregunta, Elvia, es una gran pregunta. El problema en México son las bases de datos, en gran medida, ¿no? Y lo que llevas, esta pregunta lleva también a la complejidad que se ha discutido en México, la complejidad de contar los feminicidios. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, los feminicidios tienen que tener ciertas características, hay siete causales, y en cada uno de los estados es diferente. Pero el problema es que la base de datos más confiable para medir asesinatos es el SINAIS. Pero los peritos, cuando reciben un cuerpo, no tienen que tener información, por ejemplo, si había pre o post violencia como tal. Ahorita están tratando de cruzarlo sobre si había algún parentesco familiar, pero solo familiar. No si hubiera otro tipo de relación, por ejemplo, si era novia del crimen organizado. Entonces, la falta de protocolos como tal en la parte donde analizan los cuerpos no nos permite dar esa información. Entonces, justo por eso es tan importante exigir buenas bases de datos, porque si no las tenemos no podemos hacer un diagnóstico si fue feminicidio o si no fue feminicidio. Ahora se ha discutido mucho en México este concepto, bueno, no solo en México, de feminicidio por pertenencia al enemigo, ¿no? O sea, por ser parte de un cártel. Si no tenemos esta información y si no se preparan a los peritos, no podemos hacer un diagnóstico adecuado y no podemos hacer políticas de prevención. Entonces ese es uno de los grandes pendientes, por eso insistí tanto en el tema de las bases de datos, porque es algo que tenemos pendiente. Respecto a la cifra negra de tortura, definitivamente debe de haber una cifra negra que asusta, porque si el 66% están diciendo que han sido torturadas. Amnistía Internacional también hizo un estudio donde documentó que 100 de las mujeres, todas habían sido torturadas, y tenemos algunos informes alternos que con mucho gusto los puedo compartir de diferentes organizaciones de la sociedad civil que hemos logrado documentar que la tortura es una práctica sistemática. Incluso el relator de la ONU, cuando visitó México, hizo esa aseveración.
Respecto al tema de los suicidios, es un tema muy interesante porque en México hay un caso paradigmático que se llama Mariana Lima. Mariana Lima era una mujer universitaria que estaba casada con un fiscal y aparece que se suicidó. Entonces, sus familiares saben que no se había suicidado, sino que había sido asesinada por su esposo y su esposo era fiscal, entonces manipuló todo. Este caso llegó a la Suprema Corte de Justicia en México y desde este caso se creó que cualquier muerte violenta de mujer tiene que ser investigada de principio como feminicidio. Este protocolo ha sido muy útil porque sí se puede dar en muchos casos que hemos analizado que fingen suicidio cuando en realidad es un asesinato o un feminicidio como tal. Y respecto a los informes, claro que sí, es x.org.mx y cualquier información, si se quieren acercar, yo encantada. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a este gran panel, fue verdaderamente interesantísimo. Creo que nos podríamos pasar toda una mañana hablando de toda esta complejidad de temas. Muchísimas gracias a todos. Bueno, también uniéndonos al agradecimiento a la doctora Carmen Magallón, directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz, CIP España, por la organización de este panel en el que hemos podido abordar el tema del extremismo violento y género. Muchas gracias.